La Biblia en el libro de Salmos 138. Salmo 138, verso 8. Vamos a leer. Cuando lo encuentre me dice amén. Leemos, esperamos que todos tengamos ahí. Dice así la palabra. Vamos a darle lectura. Vamos a honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo esta noche. En mi Biblia es un poquito diferente. Dice, el Señor cumplirá su propósito en mí. Eterna, oh Señor, es tu misericordia. No abandones las obras de tus manos. Oramos un momento. Dios, te damos gracias esta noche por este tiempo que nos permites leer tu palabra y meditar sobre ella. Te pedimos, Dios, que tomes cuidado de este lugar. En el nombre de Jesús te pedimos que bendigas a cada uno de los que hoy estamos aquí y de los que también nos ven en sus hogares o en cualquier otra parte, Señor, donde pueda verse esta transmisión. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Quiero esta noche, siempre he querido compartirles un poquito acerca de mi vida, cómo el Señor Jesús llegó a mi vida. El Salvador, más bien dicho México, tiene años de no haber vivido una guerra, pero lo que hoy estamos viviendo se parece casi a una guerra. ¿Por qué digo que se parece a una guerra? Porque hoy en día está pasando muchas cosas. Oía de un hermano que aquí por la calle, no sé si usted conoce, sabe, pero aquí por la calle Isabel la Católica, había unas personas que vendían taco y con esto de la pandemia los dos se murieron. Y en la guerra igual, mucha gente, yo me pregunto, ¿tenían hijos? ¿Tenían alguien que dependía de ellos? Y en la guerra pasaba igual. En El Salvador mucha gente perdió a sus familiares. Yo he oído decir, familias enteras están muriendo en este tiempo y se está quedando mucha gente desamparada, niños, esposas, esposos, hijos. Entonces mucha gente está viviendo el dolor. Y como diría alguien por ahí, ojalá que alguien me pudiera escuchar, alguien pudiera escuchar lo que Dios quiere decirle a través de lo que hoy quiero compartir. Yo recuerdo cuando tenía 6 años en El Salvador, en el año 80, tenía 6 años. Y en una ocasión éramos nosotros 4 hermanos. Mi mamá tuvo 4 hijos y yo era el más pequeño. Prácticamente yo era el más mimado, como se le dice, el más, no sé si querido, pero yo recuerdo que mi hermana me hacía algo. Mi hermana tenía 12, yo tenía 6 y cada vez que mi hermana hacía algo yo lloraba y mi mamá regañaba a mi hermana. Entonces yo me sentía protegido por mi mamá. Era una cosa muy bonita. Mi padre nunca se hizo responsable. Pero un 9 de septiembre del 80 llegó el ejército a un lugar donde vivíamos y agarraron a nuestras madres, porque éramos varios primos y todo. Agarraron y mataron a mi mamá. A mi mamá le dieron 2 balazos, uno en la cabeza que le desbarató la cabeza y otro aquí en su cuerpo que quedó tirada. Y yo recuerdo ir a ver a mi mamá y verla ahí tirada, un niño de 6 años. Yo lloraba y nadie me atendía, nadie se acercaba a mí porque todos los hombres andaban huyendo, solo se habían quedado las mujeres y los niños. Y en esa ocasión murieron prácticamente 9 mujeres muertas por el ejército del Salvador, entre ellas una tía, 2 tías, 2 primas. A una de mis tías la ahorcaron, a otra las violaron, a otro las torturaron para preguntarle dónde estaban sus hijos.
Entonces de ahí mi vida cambió. Prácticamente a mi madre la enterraron después de 3 días. Y no solamente eso, pero en estado de descomposición los animales comenzaron a comérsela. Y cuando la fueron a enterrar, prácticamente enterraron una parte de ella. Y la enterraron juntamente con mi tía a unos centímetros de la tierra. Mis primos, que eran más grandes que yo, tuvieron que ir a arriesgar su vida y hacer un hueco en una quebrada, y ahí pusieron los 2 cuerpos. De ahí para adelante, déjeme decirle que mi vida fue prácticamente un martirio. Comencé a vivir con unos tíos, pero antes de eso tuvimos que ir a la guerra. Yo estuve en campamento guerrillero por 2 años en la montaña, pero el día que mi mamá murió tuvimos que salir huyendo, y nos fuimos huyendo a un lugar y estábamos en un río abajo así, escondidos, y las balas pasaban por un lado y por otro. Y yo recuerdo que estaba en una roca, y en la roca donde yo estaba, ahí pegó un balazo y una bala, y la bala fue a caer a una de mis primas, pero ya no llevaba fuerza. Y prácticamente nosotros teníamos que huir en la noche y dormir en el día, y caminábamos en la noche. Para poder llegar a otro lugar donde estaba el campamento guerrillero, teníamos que caminar una semana sin comer. Recuerdo que en El Salvador hay unas plantitas que aquí no es nada que ver con lo que aquí se conoce como higo. Allá higos son unos tubitos así ácidos, muy ácidos, y eso teníamos que comer. Después se vino una tormenta y tuvimos que cruzar un río, casi un río de unos 50 metros de ancho. Teníamos que cruzarlo y era peligroso. Y no solamente eso, llegamos al campamento de los guerrilleros, y yo iba a cuidar al cerro para que cuando viniera el ejército avisar. Con 6 años de edad yo podía usar las armas o ver las armas ahí, todo esto. Habían ocasiones en que venían helicópteros y bombardeaban, y yo pude ver gente morir a través de las bombas que tiraban los helicópteros. Entonces comenzó una vida difícil para mí. Mi hermana quedó con la psicosis de castigarme. Mi hermana me agarraba, a veces me mandaba a decir: ve allá, cuento hasta 10 y no has venido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya ni siquiera iba por a la mitad cuando decía ven. Y era agarrarme. Una vez recuerdo que me dejó morado desde aquí. Todo me castigó fuerte. Me ponía a hacer cosas vergonzosas para después acusarme con la gente, y ella deleitarse, decir: mire, le voy a pegar por lo que hizo, y me castigaba. Entonces comencé a tener odio en mi corazón, mucho odio en mi corazón, que yo decía: un día voy a crecer y voy a ser guerrillero y voy a agarrar al ejército y lo voy a matar. Comenzó a haber mucho odio en mi corazón. Cuando nos fuimos, después de 2 años de estar en la guerra, nos fuimos a Honduras como refugiados. Y estando en Honduras, la gente me veía raro, porque un cohete, un grito me asustaba, porque allá en la guerra era de que un avión y corre, métete en la tierra a donde sea, pero escóndete, porque tiraban bombas los aviones y los helicópteros. Entonces la gente decía: ¿qué le pasa a este niño? ¿Qué tiene este niño? Y después de eso mi hermano me pagaba para que me dieran de comer, pagaba para que me lavaran la ropa. Y así fue hasta los 17 años, que otra vez regresamos a El Salvador, y ya tenía 17 años. Fue cuando la carpa llegó, la carpa Cristo de la Respuesta llegó a mi pueblo. Pero en ese entonces, una ocasión yo agarré un tenedor y lo estaba friendo un huevo, y agarré y se lo puse a mi cuñada y se lo puse en el brazo y le quemó todo el brazo aquí. Y mi hermano, con quien yo vivía, me dijo: tienes que irte, Carlos, vete de a la casa, no quiero que vivas aquí. Entonces para mí fue como: tengo la libertad de vivir. Siempre mi hermano me recalcaba y me decía: págame la crianza, yo te crié, págame la crianza. Y cuando él me dijo: sí, bueno, me fui.
¿Sabe a dónde fui a dar? Fui a dar a las casas abandonadas, a las casas donde tal vez tenían techo, no tenían puerta o tenían puerta pero no tenían techo por la guerra. Y ahí dormía. Entonces mi vida era así. En la mañana trabajaba, en la tarde estudiaba y en la noche vagaba. Esa era mi vida cuando llegó el Ministerio Cristo la Respuesta. Y un día, no quisiera tardarme tanto, pero decirle, un día, dos hermanos se pusieron a la salida, uno aquí y otro ahí, y repartían folletos, regalaban folletos a todo el que salía. En ese entonces, en el 92, estaba terminando la guerra, había terminado la guerra en ese entonces. Se hizo el acuerdo de paz el 16 de enero del 92 y el grupo había llegado el 13 de enero a mi pueblo, entonces prácticamente estaba ahí. Y yo tenía 3 amigos y uno de esos amigos le regalaron un folleto. A mí no me regalaron folleto, pero a mi amigo le regalaron un folleto y se lo dieron. Saliendo de ahí lo tiró. Entonces yo me dio curiosidad tomar el folleto, lo agarré y me lo llevé. Allá estando en la casa abandonada, donde no tenía quien me diera de comer, aguantaba hambre, donde no tenía dinero, comencé a buscar en mi pantalón qué tenía y encontré aquel folleto. Aquel folleto contaba una historia fascinante, una cosa maravillosa que me impactó cuando lo leí. Era de un joven que tenía 17 años. Y un pastor le predicó, le dijo: joven, entrégale tu vida a Cristo, porque mañana puede ser demasiado tarde. Hoy es el día aceptable de salvación. Y aquel joven dijo: no, pastor, venga mañana le daré mi vida a Jesús. Y aquel pastor el día siguiente va a buscar al joven, pero antes de llegar a la casa, la gente decía: no se acerque ahí, pastor, hay alguien que hay peligro, no se acerque. Pero el pastor, con la intención de ir a buscar a aquella alma, fue. Y la sorpresa que se llevó era que el joven que tenía 17 años, que se llamaba Pedro, estaba lleno de sangre, tirado ahí en el suelo, muerto. Y esa historia decía 2 versículos. Uno en el libro de Santiago, que es: no presumas del día de mañana, porque no sabes lo que va a pasar. O hay de aquellos que dicen: mañana iremos a aquel lugar y haremos esto, cuando no sabes que vendrá. Y eso impactó mi corazón, porque yo había vivido la guerra, sabía que era morir, había visto gente mucha morir por las minas. Amigos que les cortaron el pie una mina, gente que moría en la guerrilla, en el ejército. Yo sabía de la muerte, yo tenía temor a morirme. Y esa noche, después que yo leí ese versículo, ese día, en la noche yo fui a la carpa, que no era una carpa, al aire libre. Levanté mi mano cuando predicaron. No recuerdo de qué predicaron, pero yo sabía que yo necesitaba entregarle mi vida a Jesús. Levanté mi mano y le dije: Señor Jesús, aquí está mi vida, cambia mi vida, perdóname, transforma mi vida. Esa noche algo pasó en mi interior, algo maravilloso pasó en mi interior por la oración que alguien hizo de que yo di mi vida a Jesús. En vez de irme a la casa abandonada, me fui a la casa de un amigo y le dije: Bercián, le he entregado mi vida a Jesús. Y él dijo: Carlos, es lo mejor que has hecho en tu vida, pero de hoy en adelante tienes que saber que el evangelio es un compromiso y debes de comprometerte con Dios y vivir para Dios. Ese día, al día siguiente de haberle dado mi vida a Jesús, me regreso otra vez a mi colonia y comienzo a hacer algo malo, lo malo que siempre hacía todas las tardes. Pero una voz a mi conciencia llegó y dice: ¿qué haces aquí si ya te cambié? Y entonces como que desperté y dije: ya no quiero esta vida, quiero vivir para Jesús. Un 30 de enero del 92, eso es un 28 de enero que yo le di mi vida a Cristo. El 30 de enero yo estaba entrando en la carpa, como decía en alguna ocasión aquí, con una bolsita de esas que dan, que tiene agarradero, un par de zapatos, un pantalón, una camisa de fútbol,
nada, casi nada. Pero yo quiero decirle algo, esto, que muchas veces yo me preguntaba, Dios es injusto. ¿Por qué se llevó a mi madre cuando yo tenía 6 años? ¿Por qué mi padre nunca se hizo responsable de nosotros? ¿Por qué tuve que aguantar a mis tíos? ¿Por qué tuve que aguantar a mis primos? ¿Por qué tuve que andar de arrimado mendigando un pedazo de pan? Yo recuerdo en una ocasión que aquí se le conoce como, en El Salvador es atado de dulce, aquí es como piloncillo de la miel. Y yo recuerdo que una vez tuve que robarme un pedazo del hambre que tenía porque no me daban. Y yo siempre decía, ¿por qué tuve que vivir esto? ¿Por qué tuve que perder a mi madre? Mi madre trabajaba y nos daba, cuando era niño traía cadenas de oro, teníamos una casa, teníamos un lugar, nunca nos hizo falta nada. Y cuando muere mi mamá, después de tenerlo todo, perderlo todo y ahora andar en la miseria, andar mendigando, quién me diera amor, quién me diera. Pero cuando vine a Jesús, entendí lo que este versículo dice: Jehová, el Señor cumplirá su propósito en mí. Quiero decirle esta noche, hermano, no cambiaría, escuche lo que le voy a decir, no cambiaría lo que viví desde mi niñez. Porque como dice una canción, el dolor fue el vehículo que me llevó a tu amor. Lo que yo viví desde niño, lo que viví desde hasta los 17 años fue lo que me atrajo a Jesús. Mi necesidad me atrajo a Jesús. Y el día en que yo levanté mi mano y le di mi vida a Jesús, Jesús llegó para llenarlo todo, para cumplir el propósito por el cual me llevó por ese momento difícil. Ahora, le digo, no lo cambiaría. Si alguien me dijera, hubieras tenido a tu madre, a tu padre, hubieras tenido un poco de economía y bienestar, pero no hubieras conocido a Jesús por la vida que hubieras llevado, ¿qué elegirías? Yo le diría, hubiera elegido vivir el dolor que viví, porque eso me enseñó que el amor de Dios es mucho más grande de lo que uno puede vivir. Y como le decía hace un momento, mucha gente hoy en día está viviendo un dolor, está viviendo una angustia por la pérdida de alguien, por el dolor, la enfermedad. Pero dice este versículo, el Señor cumplirá su propósito en mí. Cada vez que pasamos una situación difícil, en el plan de Dios, en el propósito de Dios, Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros. Y muchas veces nos lleva por el medio del dolor para que entendamos lo que Jesús sufrió, por quién sufrió y que podemos gozar del amor de Dios. Y yo quiero decirle esta noche que, ¿sabe usted que propósito en hebreo es una palabra que se conoce como Gesed? Y sabe que la palabra Gesed es la misma palabra de misericordia. La palabra Gesed en el hebreo significa bondad, significa amor, benevolencia, benignidad, clemencia, favor, fidelidad, gracia, piedad. En otras palabras, cuando el salmista escribe este salmo, dice: el Señor cumplirá su misericordia en mí. Es que muchas veces cuando pasamos por un momento difícil en nuestra vida, no es el látigo de Dios, no es el castigo de Dios, es la misericordia de Dios. Es Dios a través de esta circunstancia, como dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro?
Y es ahí cuando debemos de mirar al cielo, cuando estamos en ese momento de que no entendemos, pero su bondad, su misericordia está con nosotros. Hay 2, 3 palabras que se traducen del hebreo al español en propósito. Otra de ellas es heker, que quiere decir examinar intencionalmente, descubrir, escudriñar. Y hay otra palabra en griego que es etzá, en hebreo, que quiere decir plan o designio. Entonces, cuando dice Jehová cumplirá su misericordia, su propósito, está diciendo que Él, antes de que sucedan las cosas, antepone un plan para que llevar ese plan a mostrarnos su misericordia. Ahora, dice la otra frase del versículo. Dice la otra frase del versículo. Eterna, oh Señor, es tu misericordia. No abandones las obras de tus manos. Y yo quisiera detenerme un poquito aquí esta noche. Pregunto, ¿hay alguien que me escucha, alguien que me ve o alguien que está aquí dentro de este local que se ha sentido abandonado de Dios? Yo un día me sentí abandonado. Yo un día me sentí abandonado del amor de Dios. Y si le cuento esto, no es por lamentarme, no me hace efecto ya el pasado. Pero muchas veces me sentí solo. Muchas veces lloré allá en aquellos lugares abandonados. Lloraba preguntándole a Dios, ¿por qué Dios? Hace unos días cumplía 29 años de estar en el Ministerio Cristo la Respuesta, 11 años este mes de febrero de vivir en México. Y si alguien me preguntara, he vivido en El Salvador como misionero con la carpa, en Nicaragua como misionero, en Honduras y en México, 4 lugares. Si alguien me preguntara, ¿cómo han sido 11 años en México? Yo le diría los más difíciles de mi vida. Donde muchos de ustedes me conocen nuestro ministerio y tal vez nunca hemos tenido la oportunidad de sentarnos y platicar, pero han sido los años más difíciles ministerialmente para mi vida y para mi familia. Y siempre pregunto a Dios, ¿qué propósito tienes, Dios, a través de esto? Jesús un día se sintió abandonado. ¿Sabe usted que es difícil vivir en medio de 70 personas y sentirse solo? Donde no tener a alguien que te dé un abrazo. Un día de esto yo le daba no le daba un abrazo porque está prohibido en la carpa ahí mostrar mucho amor a la esposa así en público. Pero un día de estos yo voy, mi esposa está sacando la comida y yo le sobo la espalda así, pero con mucho cariño, con mucha ternura. Y ella se sorprende y dice, ¿quién será el que me hizo así? Y me ve y dice, tendrías que haber sido tú, porque a veces uno desea, en medio de la gente con quien vive, desea que alguien vaya y te sobe la espalda por lo menos y te diga, Dios te bendiga, buenos días, y que sientas tú ese aprecio de alguien. Y a veces no se siente. Entonces déjeme decirle que en medio de todo esto, Dios tiene propósitos.
Si hay algo, le decía que Jesús un día, dice en Mateo 27, que Jesús dijo: Padre, Padre, Lila, ¿por qué me has desamparado? Hay momentos en la vida en que uno se siente abandonado, desamparado de parte de Dios. Pero no es que Dios se haya apartado de nosotros, es que Dios tiene un plan en nuestras vidas y ese plan lo está ejecutando. Como dice un canto, que cuando no te escucho es que en silencio estás trabajando. ¿Sabe usted que el apóstol Pablo dice que tenía una enfermedad y sentirse, como dice el versículo que leíamos: no desampares la obra de tus manos, no me dejes solo, Dios? Pero muchas veces el apóstol Pablo se sintió igual, desamparado. Dice que tenía un aguijón en la carne que lo atormentaba, que lo abofeteaba de vez en cuando, y él le había pedido a Dios que le quitara eso. Y en el libro de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 12, verso 9, dice que el Señor Jesús le contesta, le dice: bástate de mi gracia. Y un día de eso yo preguntaba, una clase que teníamos hablando de Corintios, preguntaba que qué diferencia hay entre decir bástate de mi gracia o bástate mi gracia. Y la Biblia no dice bástate de mi gracia, la Biblia dice bástate mi gracia. Porque si pudiéramos leer bástate de mi, si fuera bástate de mi gracia, es como quien dice: ve, bástate de mi gracia, ve, agarra un poco de mi gracia, lo que puedas. Pero Jesús dijo: bástate mi gracia, lo que necesitamos para vivir en medio del dolor, en medio de la muerte, en medio de la enfermedad, en medio de la soledad, en medio de la escasez, es su gracia. Y créame, hermanos, estos 11 años en México solo ha sido su gracia. Solo es su gracia. Cuando me he sentido solo ahí donde hay un salvadoreño y yo le pregunto: ¿hay días en que no te deprimes y no añoras El Salvador? Y dice: a veces sí. A veces añoro esas pupusas que venden en El Salvador. A veces añoro esas canciones tradicionales que a veces uno escucha. Y a veces llega la nostalgia. Y a veces llega el momento de escasez, de una y otra cosa en nuestras vidas. Y solo necesito ir a su gracia. Solo necesito ir ahí. Y que el propósito de Dios en todo esto me llene. Dice: el Señor cumplirá su propósito en mí. En otras versiones de otras Biblias dice: el Señor llevará a feliz término lo que ha comenzado en mí. Y yo quisiera esta noche decirle: si hay alguien que ha perdido un familiar, un esposo, si hay alguien que ha perdido a un hijo, si hay alguien que ha perdido a una madre, si hay alguien que ha perdido a algún familiar, a un ser querido, Dios tiene propósitos a través del dolor, a través de ese llanto que muchas veces has tenido que estar ahí y decir: ya no me quiero morir, no sé qué hacer, no sé a dónde ir. Dios tiene propósitos. Hay un versículo en el libro de Esdras. Voy a ver rápidamente, si tengo tiempito todavía. El libro de Esdras, capítulo 4. Dice así la palabra. Aquí está hablando acerca de la construcción, pueblo.
que llegó con unos que regresaron de Babilonia, que habían sido esclavos por 70 años, regresaron y tenían la intención de construir o reconstruir el templo que Salomón había construido. Entonces, el rey Ciro les había dado una carta y órdenes que fueran a reconstruir el templo. Pero cuando llegaron allá, hubieron gente que se opuso a que reconstruyeran el templo. Voy a leer unos versículos. Está largo la historia y me propuse no tardarme mucho, pero quiero leer. Dice que Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, se levantaron entonces y comenzaron a reedificar la casa de Dios en Jerusalén, y los profetas de Dios estaban con ellos, apoyándolos. En aquel tiempo, Tannai, gobernador de la provincia al otro lado del río, y Setar Bosnai y sus compañeros vinieron a ellos y les hablaron así: ¿quién os dio órdenes de reedificar este templo y de terminar este edificio? También les dijeron así: ¿cuáles son los nombres de los hombres que están reedificando este edificio? Pero el ojo de Jehová, su Dios, velaba sobre los ancianos de los judíos y no les detuvieron la obra hasta que un informe llegara a Darío y volviera una respuesta escrita tocante al asunto. Aquí dicen, ¿por qué quieren reconstruir el templo? Y dice el verso 5, pero el ojo de Dios velaba sobre los ancianos. En medio de, a veces, de la oposición, sus ojos están sobre el propósito por el cual Dios nos lleva a veces a tiempos difíciles. En el capítulo 4, verso 5 dice: y tomaron a sueldo contra ellos consejeros para frustrar sus propósitos. ¿Sabe que cuando Dios tiene un plan en la vida de una persona, el diablo va a querer frustrar los propósitos de Dios? ¿Se acuerda usted cuando Jesús tenía que ir a la cruz y Pedro le dice: nunca te acontezca esto, Señor, no vayas? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Apártate de mí, Satanás. Porque el diablo quería estorbar el propósito por el cual Jesús había venido a la tierra. El diablo tuvo que hacer sufrir a Jesús para ver si Jesús renegaba en contra del propósito por el cual Dios lo estaba pasando. Y el diablo se va a encargar de frustrar el propósito de Dios. Hay alguien aquí que está resentido con Dios. Hay alguien que me escucha que dice: yo le oré a Dios que sanara a mi hijo, a mi esposa, a mi esposo, a quien oré para esto y no sucedió. ¿Sabe usted que el diablo va a poner pensamientos en tu mente, en tu corazón, decir: Dios no existe, Dios no escucha? Mi esposa me pregunta, a veces nos quedamos 2 de la madrugada platicando y me pregunta: ¿y cuál será el propósito por lo que hemos pasado este tiempo? Y el diablo a veces viene y te pone en la mente y dice: nada de lo que has declarado, nada de lo que has dicho, nada de lo que has hecho sirve. El diablo va a querer frustrar el plan que Dios tiene para tu vida. Pero cuando Dios se propone algo, Dios lo lleva a feliz término. Si Dios está en tu vida, si Dios te tiene en su plan, no importa lo que vivas, no importa lo que pase en tu vida, Dios va a cumplir el propósito en tu vida. Pero tienes que, como decía Pablo, solo su gracia.
En esos capítulos la historia cuenta que vinieron unos y otros y se opusieron a que se reconstruyera el templo, pero los israelitas, voy a leer unos versículos rápido. En el capítulo 5, verso 11 dice, de Esdras, dice así: y así nos respondieron diciendo, somos los siervos del Dios de los cielos y de la tierra, y estamos reedificando el templo que fue construido hace muchos años. Hermano, yo soy siervo de Dios, tú eres siervo de Dios, y el propósito de Dios, aunque el diablo se oponga, se cumplirá. Dice en el capítulo 6, verso 6, ahora pues, Tannaí, gobernador de la provincia al otro lado del río, Setar, Bosnai y vuestros compañeros, los oficiales del otro lado del río, alejaos de ahí, no impidáis esta obra de la casa de Dios, y que el gobernador de los judíos y los ancianos de los judíos reedifiquen esta casa de Dios en su lugar. Además, este es mi decreto en cuanto a lo que habéis de hacer por estos ancianos de Judá en la reedificación de esta casa de Dios. Del tesoro real de los tributos del otro lado del río se han de pagar todos los gastos a este pueblo, y esto sin demora. Dice que esos hombres se opusieron y mandaron cartas a diferentes reyes, y el último era el rey Darío, pero el rey Darío dijo, oigan, ustedes que se oponen, en vez de oponerse, más bien cumplan con el propósito por lo cual estos hombres se están edificando, y tienen que tienen que proveer del tesoro real, y háganlo pronto. Porque cuando Dios se determina a hacer algo, Dios lo lleva a un término feliz. Y esta noche yo quisiera, en verdad quisiera hablar al corazón de aquellos que están aquí o en otro lado donde nos vean. Quizás nos van a ver en retransmisión. Ojalá que el Espíritu Santo, yo oraba y decía, Señor, que el Espíritu Santo lleve esta palabra, porque hay tanta gente con dolor, pero a través de eso Dios tiene un propósito. Y ojalá, déjeme decirle que en medio de todo lo que he vivido, soy feliz, porque Cristo vive en mi corazón. Su gracia me es suficiente para cualquier situación en mi vida. Yo quisiera, si hay alguien allá donde me escucha que pueda orar, cerrar sus ojos y pedirle a Dios, Dios, cumple tu propósito en mi vida. No lo entiendo, pero yo quiero decirte esta noche esto. Aquel que me escucha allá o aquí, lo que hoy estás viviendo, lo que ayer viviste, lo que el pasado te hirió, quedará solamente como una historia, una anécdota, un testimonio. Si hoy recibes a Jesús en tu vida, si hoy le dices al Señor que cumple el propósito en tu vida por el cual vives. Si esta noche tú haces una oración con Jesús y le dices al Señor Jesús, perdóname, Señor, no entiendo, pero perdona mis pecados, pero cumple el propósito, lleva a un feliz término el plan que te propusiste desde el día de mi nacimiento. Y yo te aseguro esta noche que pasará 1 año, 3 años, 29 años como yo, y dirás, valió la pena vivir allá por conocer a Jesús. Si hay alguien en su hogar que pueda cerrar sus ojos, hacer una oración y pedir al Señor Jesús que le perdone, yo quiero guiarle en una oración. Quiero
dedicar estos minutos para guiarte en una oración. Hace 29 años yo hice una oración y esa oración cambió mi vida. Esa oración me tiene hoy aquí. Esa oración me tiene con una familia, me tiene con un ministerio. Esa oración cambió mi vida. Puedes repetir conmigo esta oración. Di conmigo: Señor Jesús, esta noche te pido perdón y te pido que cumplas el propósito en mi vida de lo que he vivido, que desde hoy quede atrás y una nueva vida en Cristo comience hoy, en medio del dolor, de las circunstancias. Señor Jesús, perdóname y cámbiame. Aleluya, aleluya. Yo quisiera esta noche preguntar si hay alguien que aquí en este lugar no ha entregado su vida a Jesús y que necesite o que haya hecho la oración que yo hice, que levante su mano. Quiero saber si hay alguien. Ahí hay una mano levantada. Yo quiero saber si hay alguien más. Que nunca le ha entregado su vida a Jesús, que hoy quiere levantar. ¿A dónde está otra mano levantada? Allá dice esta otra mano levantada. A ver, levántame su mano así, sin pena, sin vergüenza, dirían por ahí. 2 manos, 3 manos. Voy a invitarles que usted que está ahí, que estamos aquí, se ponga en pie un momento. Quiero hacer una oración. Los que levantaron su mano, así, ahí donde están, solo para que puedan identificarle esta noche. Hermanos, ayúdenme a orar. La Biblia dice que cuando un alma se arrepiente hay fiesta en los cielos. Y si usted esta noche es primera vez que hace una oración de fe, habrá fiesta en los cielos. Cierra sus ojos, ayúdenme a orar, hermanos. Vamos a orar. Levante su mano los que se pusieron en pie. Levante su mano. Solo los que se pusieron en pie. Repitan conmigo esta oración. Señor Jesús, esta noche te hago el Señor y Salvador de mi vida. Señor Jesús, perdona mis pecados, límpiame con tu sangre y hoy quiero vivir para ti. Desde hoy quiero servirte. Quiero orar por usted. Señor Jesús, esas manos que están ahí levantadas, Dios, quiero orarles. Padre, que en el momento difícil en su vida, tu gracia esté con ellos, así como has estado conmigo todos estos años. Señor Jesús, si hay alguien aquí que necesita un cambio en su vida, una transformación en su corazón, oro que el Espíritu Santo, como dice tu palabra, que lo selles y que la presencia del Espíritu de Dios venga a su vida, toque su vida y cambie su vida. En el nombre de Jesús les bendigo. Declaro tus promesas en su vida. Amén. Amén. Pueden sentarse. Gloria al Señor Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Les dejamos este lugar. Gracias, pastor, por la invitación. Gracias por darnos el privilegio de predicar su palabra. Buenas noches a todos.